Bienvenidos hermanos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Los quiero saludar en el nombre de Jesús y les doy gracias por acompañarme nuevamente para poder estudiar temas proféticos que tienen que ver con nuestra salvación. En esta ocasión vamos a empezar un estudio de 3 partes que se titula La Tercera Guerra Mundial. Y básicamente en este estudio vamos a estar mirando profecías que tienen que ver con una guerra que está pronosticada en la palabra de Dios, la Tercera Guerra Mundial. La vamos a ver en 3 partes. La primera parte vamos a examinar la profecía de Daniel capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur. En la segunda parte vamos a examinar la profecía que se encuentra en el libro de Sofonías y el libro de Nahum. Y en la tercera parte vamos a ver la confederación de Asiria. Vamos a examinar profecías, una profecía que tiene que ver con los Estados Unidos. Y vamos a terminar este estudio mirando los eventos como se van a llevar a cabo en nuestros días. Es un estudio un poco largo, pero es muy importante para nosotros, hermanos, y esa es la razón que lo voy a dar en 3 partes, porque es un tema que cubre varios libros de la Biblia. Entonces quiero explicar sección por sección, pero es un tema muy importante para nosotros y tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial que está pronosticada en la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, que hoy en día hay mucho conflicto en el Medio Oriente. Hay mucho conflicto entre las naciones. Y especialmente en esa región de Palestina, en esa región del Medio Oriente, vemos que hay mucho conflicto entre los judíos y los palestinos. Aún allí vemos que en Irak grupos terroristas quieren controlar ese país y esa región. Estamos mirando cómo los Estados Unidos se están involucrando, ¿verdad?, en esos conflictos, y también Rusia. Hoy en estos momentos está un conflicto en Ucrania, y Rusia lo ha hecho muy claro que no va a dejar, ¿verdad?, no se va a retroceder de controlar, ¿verdad?, esa área. Y lo que vemos, hermanos, es de que hay conflicto entre las naciones, pero específicamente en esa área del Medio Oriente. Entonces, a través de este estudio, hermanos, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere que nosotros sepamos en cuanto a lo que está pasando en el Medio Oriente. Y vamos a ver, hermanos, que Dios tiene un plan. Tiene un plan para su pueblo, tiene un plan para nosotros. Y ese plan lo vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios y vamos a poder entender claramente lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Porque a veces, ¿verdad?, la gente cuando ve las noticias se pregunta, ¿por qué existe ese conflicto en el Medio Oriente? ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no existe paz entre los judíos y los árabes? ¿Verdad? ¿Por qué esa región está llena de conflicto? ¿Por qué? Son las preguntas que la gente normalmente se hace cuando ven las noticias. Pues vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esa región en particular. Y vamos a ver que Dios tiene un plan maravilloso para su pueblo, pero también vamos a ver lo que Dios va a hacer con las naciones, ¿verdad?, que están participando hoy en día en ese conflicto. Entonces, hermanos, los invito que me acompañen para iniciar este estudio, pero antes de que oremos y pidamos la ayuda del Espíritu Santo, les voy a leer una referencia pequeña que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 12. Dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra.
las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Aquí la referencia dice que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. Dice que no tenemos tiempo que perder. Y aquí el Espíritu de Profecía menciona: el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Y hermanos, lo podemos ver cada vez que veamos las noticias. Estamos mirando que el mundo, las naciones están agitadas con el espíritu de guerra. Conflictos en el Medio Oriente, conflictos en Europa, conflictos en África, conflictos casi por todas partes del mundo. Y parece que hay un espíritu, como dice la referencia, que el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Parece que las naciones quieren guerra y quieren sangre y quieren, ¿verdad?, dominar y controlar. Y aquí menciona, dice que las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Vamos a ver, hermanos, y vamos a examinar esa profecía de Daniel 11, y verdaderamente nos vamos a dar cuenta que casi ha llegado a su cumplimiento final esa profecía de Daniel capítulo 11. Pero por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para que estudiemos la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a estudiar Daniel capítulo 11 y vamos a examinar esa profecía y vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día y cuál es el propósito, por qué están sucediendo estas cosas en el Medio Oriente y por qué hay ese espíritu de guerra, por qué existe tanto conflicto entre las naciones. Pues definitivamente, hermanos, vamos a ver que la Biblia nos está pronosticando una tercera guerra mundial y esto va a suceder muy pronto. Por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, por Cristo que murió por nosotros, y ahora te suplico, Padre, en una manera especial que puedas bendecirnos al estudiar tu palabra. Ilumina nuestras mentes y corazones y ayúdanos a entender este estudio, pues te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro estudio está registrado en Daniel capítulo 11. Y como les dije anteriormente, van a ser 3 partes. La razón es que el tema, ¿verdad? El tema cubre bastantes profecías, pero todas tienen que ver con lo mismo. En esta ocasión vamos a estudiar Daniel capítulo 11. Y en la segunda parte vamos a estudiar Sofonías, Nahum, y en la tercera parte vamos a terminar con lo que viene siendo la Confederación de Asiria y el papel que tiene que ver, o el papel que va a desempeñar los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver que los Estados Unidos de América están en la palabra de Dios, están en la profecía. Y lo que va a suceder en el Medio Oriente muy pronto tiene mucho que ver con los Estados Unidos y también con otras naciones, ¿verdad? Por supuesto. Pero en estos momentos vamos a estudiar Daniel capítulo 11. Ahora, Daniel capítulo 11, ustedes saben que tiene que ver con el rey del norte y el rey del sur. Es una profecía que se escucha, ¿verdad? Hoy en día se escucha mucho, ¿verdad? Del rey del norte y el rey del sur. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones de quién representa el rey del norte y quién representa el rey del sur, ¿verdad? Hay diferentes predicadores, diferentes maestros que lo presentan y dan, ¿verdad?, diferentes interpretaciones. Pero vamos a ver, hermanos, que este estudio del rey del norte y el rey del sur es un estudio que es importante para nosotros y es importante que nosotros lo entendamos tal como Dios se lo presentó a Daniel. Y vamos a ver a través de algunas referencias que les voy a leer el verdadero significado, o verdaderamente vamos a entender quién representa
el rey del norte y quién representa el rey del sur. Entonces, para iniciar nuestro estudio, los invito a que busquen Daniel capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, y dice esto: Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Muy bien, hermanos, vemos que en Daniel capítulo 11, este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur se originó durante el periodo de Persia, Medos y Persia, y después con el reinado de Grecia. Y después continúa con la división del reino de Grecia en sus 4 partes. Cuando Alejandro el Grande murió, entonces su reino fue, ¿verdad?, dividido en 4 territorios. Y los 4 generales tomaron control de cada territorio. Entonces vemos que esta profecía empieza en ese tiempo. Podemos decir en el tiempo de Medo-Persia y Grecia, específicamente Grecia, y después con las 4 divisiones. Y aquí encontramos cuando el reino de Grecia fue dividido en 4 partes, allí encontramos cuando inició esta profecía del rey del norte y el rey del sur. Entonces vamos a necesitar entender algunas cosas que son sumamente importantes para que nosotros podamos entender lo que viene siendo todo el estudio de Daniel capítulo 11. Queremos saber por qué se usa el título Rey del Norte y por qué Dios usa el título el Rey del Sur, ¿verdad? Queremos saber cuál es la clave para poder entender este estudio, ¿verdad? Y queremos ver esos detalles que son importantes. La razón es les digo esto, hermanos, porque hay muchas interpretaciones en cuanto a esta profecía. Pero es simple entender este estudio, simplemente tenemos que ver algunas cosas que son importantes, que son como claves, son como llaves para poder abrir, ¿verdad?, esta profecía y poder entender exactamente a quién le pertenece el título Rey del Norte y a quién le pertenece el título Rey del Sur. Entonces, para eso les voy a leer el tratado número 12. Ahora, en este estudio, hermanos, no vamos a estudiar todo el capítulo de Daniel 11. Nos tomaría mucho tiempo para estudiar versículo tras versículo. Pero básicamente les voy a dar una idea general de cómo podemos entender este estudio. Y nos vamos a concentrar básicamente en los versículos del 40 al versículo 45. Porque esos versículos tienen que ver con el tiempo del fin, tienen que ver con nuestros tiempos. ¿Okay? El resto del capítulo, del versículo 1 al versículo 40 o 39-40, tienen que ver con una historia, ¿verdad? Tienen que ver con la historia de casi, podemos decir, de un periodo de más de 2000 años. Y vamos a ver que durante ese tiempo vamos a ver que han habido diferentes reinos que han tomado control del Medio Oriente. ¿Okay? Entonces ahorita les voy a leer unas referencias para que se pueda aclarar estas verdades. Les voy a leer la página 61. Les voy a leer la página 61 a la 63 del tratado número 12. Dice:
Comenzando con el antiguo imperio medo-persa, la cadena de eventos de esta profecía alcanza hasta el tiempo en que el rey del norte planta las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo, Daniel 11:45, y culmina, como explicó el ángel, con los eventos de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cubriendo tan grande periodo de tiempo, muchos siglos, el dominio de los reyes cuya historia es registrada en esta profecía, evidentemente ha pasado bajo un número de regímenes. En vista de que ningún ser humano ha continuado viviendo a través de estos siglos, es obvio que los títulos Rey del Sur y el Rey del Norte se aplican a dos líneas de gobiernos. Viendo también que ningún gobierno o reino se ha mantenido intacto a través de las edades, de igual manera es obvio que estas dos líneas han pasado por muchas sucesiones de soberanos, muchos regímenes. Por esta razón, la Biblia los distingue por sus títulos lineales geográficos. De las Escrituras es claro ahora que la división griega al sur del Mediterráneo, la de Ptolomeo, recibe primero el título Rey del Sur, mientras que la división del norte del Mediterráneo, la de Lisímaco, recibe primero el título Rey del Norte. En relación a los territorios de estas dos líneas de gobernadores, por lo tanto, el Mediterráneo viene a ser el punto del compás del cual deben ser contados. En el año 281 a.C., Lisímaco añadió a su dominio el de Casandro. Luego, en el año 279 a.C., Seleuco derrotó a Lisímaco y se apoderó de su reino, después de lo cual las divisiones del este, del norte y del oeste llegaron a ser una, mientras Ptolomeo retuvo la suya, la división del sur. Por lo tanto, la dinastía de Seleuco introdujo el segundo régimen del norte, mientras que la dinastía de Ptolomeo continuó siendo el primer régimen del sur. Hasta este punto, la visión profética ha estado abierta para todos, pero de aquí en adelante ha quedado cerrada, aunque muchos han tratado de abrirla. Muy bien, hermanos, entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo Inspiración es que los títulos del Rey del Norte y del Rey del Sur han cambiado a través de los años. La Biblia nos menciona que los primeros que tomaron el título del Rey del Sur fue Ptolomeo, ¿verdad? Como dice ahí. Y el que tomó el título el Rey del Norte, como le estábamos leyendo aquí en la página 63, fue Lisímaco. Aquí está Lisímaco, que viene estando al norte del mar Mediterráneo. Aquí también Inspiración nos ayuda a entender que la razón que Dios usa los títulos Rey del Norte y Rey del Sur es para denotar, para mostrar, es a la línea de reinos que han gobernado ese territorio del Medio Oriente y de Egipto. Básicamente, los reinos del norte del mar Mediterráneo han tomado el título Rey del Norte. Y si vinieron al sur del mar Mediterráneo, entonces por lo tanto tomaron el título Rey del Sur. Así lo vimos
con el primer reino que tomó el título del rey del sur, que fue la dinastía o el reino de Ptolomeo. Como aquí lo muestra en el mapa, Ptolomeo fue el primero que tomó el título rey del sur. Mientras el título del rey del norte lo tomó primero, ¿verdad? Lo vemos ahí, Lisímaco. Y entonces, después de esta división de Grecia, de los 4 generales, pues obviamente continuando en la historia, vemos que después Ptolomeo continuó tomando el control del rey del sur, mientras después vemos que Seleuco fue el segundo que tomó el título rey del norte. Y así ha sucedido, hermanos, a través de los años. Diferentes reinos han tomado el título del rey del norte y otros reinos han tomado el título el rey del sur. Lo que divide los reinos del norte y del sur básicamente es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo viene siendo la línea que divide los reinos que vinieron del norte de los reinos que vinieron del sur. Y por lo tanto vemos una línea de reinos que han gobernado, ¿verdad?, a través de los años, que han tomado el título rey del norte y el título el rey del sur. Entonces la pregunta que queremos saber es, ¿quién tiene el título el rey del norte y quién tiene el título el rey del sur en nuestro tiempo? ¿Okay? También les voy a leer la página 63 y la página 64 del tratado número 12. Noten lo que dice aquí. La forma sencilla y positiva para no perder de vista la identidad de estos 2 reyes es dejar que la pluma de la profecía indique en el mapa de la historia los reinos sucesivos de Egipto y Palestina. Los títulos de los reyes que conquistaron y que perdieron estos antiguos países están registrados en este capítulo profético para preservar la identidad y exponer los malos designios tanto del rey del sur como el rey del norte. Para comenzar, recuerde ahora que el rey del sur gobierna la tierra gloriosa, Palestina junto con Egipto, y el rey del norte toma la tierra gloriosa 2 veces, Daniel 11, 16 y 41. Si la tomó 2 veces, entonces la debe haber perdido una vez. Por consiguiente, ambos reyes la gobernaron 2 veces y la perdieron 2 veces. Pero el rey del norte, el último que la gobierna en el tiempo del fin. El tiempo cuando muchos corren de aquí para allá y el tiempo cuando el conocimiento aumenta. Daniel 12:4. Nuestro tiempo. Note esto cuidadosamente, pues estas transacciones de la tierra proveen la llave para la identidad de estos reyes desde el tiempo de la muerte de Alejandro hasta nuestro tiempo. Muy bien, hermanos, entonces, como dice aquí la lectura, para poder entender debemos de tener esta llave, y básicamente la llave consiste en regresar en la historia por ese periodo largo de tiempo, ¿verdad?, por un periodo de más de 2000 años, y ver los países y los reinos que han gobernado el territorio de Palestina y de Egipto. Y entonces nos damos cuenta de quién tiene el título del norte y el título del sur. Entonces, empezando con Grecia, las 4 divisiones de Grecia. Después de esas 4 divisiones quedaron 2, Ptolomeo, Seleuco. Después de eso vemos la introducción de Roma pagana, después Roma papal, y vemos después a Turquía, ¿verdad? Vemos a los turcos que se introdujeron en esa región y llegaron a controlar. Entonces aquí, hermanos, vemos que para poder entender este estudio
Básicamente tenemos que regresar a la historia y ver y examinar los países, los reinos que han gobernado el territorio geográfico de Palestina y de Egipto. Esa es la clave para poder entender este estudio del rey del norte y el rey del sur. Porque les digo esto porque hay muchas interpretaciones de este estudio. Los primeros versículos, los 4 primeros versículos lo hacen claro, que este conflicto empieza con el periodo de Grecia y las 4 divisiones de Grecia. Sin embargo, de allí en adelante surgen diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones. Y por eso yo les invito, hermanos, para que ustedes lean el tratado número 12 y allí lo estudien detenidamente, ¿verdad? Detalladamente. Allí Inspiración explica versículo tras versículo y explica eventos grandes que han transcurrido durante este periodo de tiempo, esos 2000 años o más. Y ahí ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, lo que sucedió con el rey del norte y lo que sucedió con el rey del sur a través de esos años. Y es muy interesante, ustedes cuando lo lean, ahí van a encontrar lo que sucedió, ¿verdad?, con el imperio de Roma. Van a encontrar lo que sucedió con Roma pagana, ¿verdad? Más tarde van a entender lo que pasó con Turquía y con eventos claves en la historia que están registrados en Daniel capítulo 11. Ahora, por el tiempo, nosotros no lo vamos a estudiar porque nos tomaría mucho tiempo. Simplemente me quiero concentrar en los 5 versículos, los últimos, del versículo 40 al 45, porque esos son los versículos que tienen que ver con el tiempo del fin. Y en esos versículos sí necesitamos identificar quién tiene el título, el rey del norte, y quién es el que tiene el título, el rey del sur. Acuérdense que los primeros que tomaron ese título fue Ptolomeo. Ptolomeo tomó el título rey del sur y el que tomó el título rey del norte fue Lisímaco. Después Lisímaco lo perdió y lo tomó Seleuco, el título rey del norte, pero Ptolomeo siguió tomando ese título. Más tarde lo perdió Ptolomeo y el que tomó el título rey del sur vamos a ver que lo tomó Turquía. Mientras el rey del norte cambió, o sea, los títulos cambiaron, ¿verdad? Después lo tomó Roma, el imperio de Roma, y finalmente vamos a ver que el que lo tomó fue Inglaterra. Por eso aquí Inspiración nos menciona 2 líneas de reinos que han gobernado y que han tomado ese título a través de los años. ¿Okay? Pero ahorita vamos a estudiar ahora Daniel 11, del versículo 40 al 45, y les voy a leer algunas referencias para que podamos entender esto. Ahora, también acuérdense que Inspiración dice, la Biblia nos menciona, que este conflicto del rey del norte y el rey del sur se va a terminar cuando el rey del norte llegue a su fin y nadie le ayude. Y continúa con capítulo 12, versículo 1, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de tus hijos, y habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo una nación. Entonces, este evento, este conflicto se termina cuando el rey del norte llegue a su fin y nadie le ayude, y es entonces cuando Miguel se levanta y libera a su pueblo y empieza el tiempo de angustia. Ese es lo que viene siendo los eventos. Eso es la manera como se va a terminar este conflicto. Y vamos a ver, hermanos, que estamos viviendo casi al cumplimiento completo del capítulo 11 de Daniel. Bueno, por lo tanto, los invito a que busquen Daniel 11, versículo 40 al 45, y dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán,
mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Muy bien, hermanos. Ahora, estos versículos tienen que ver con el tiempo del fin, porque así empieza el versículo 40. Dice, pero en el tiempo del fin, pero al cabo del tiempo, vemos que el rey del sur contenderá con él. Es el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad. Entonces vemos que el rey del sur está empujando, está atacando al rey del norte. Pero vemos que el rey del norte se levanta con gran ira y empieza a destruir y a controlar. Esa es la escena que estamos mirando leyendo el versículo 40. Y todo esto sucede al tiempo del fin, pero al cabo del tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezó esto? ¿O cuándo en la historia hemos visto que un reino está empujando contra otro reino, contra otro reino, y que este otro reino empiece a dominar y a controlar? Por lo menos aquí dice, pero al cabo del tiempo. En la versión de inglés dice, pero al tiempo del fin. Es cuando empiezan a suceder este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Bueno, vamos a ver que este versículo 40 empezó a cumplirse en el tiempo del fin alrededor de los principios del siglo XVIII, alrededor del año 1699. En ese tiempo vamos a ver que el rey del sur, en este contexto y en este tiempo, representa a Turquía, ¿okay? Representa a los turcos. Y el rey del norte, en este contexto, representa a la Gran Bretaña. Y vamos a ver que en el tiempo del fin, a los principios del siglo XVIII, si lo vemos en la historia, había una nación en el mundo que estaba creciendo en poder. Y una nación en el mundo que estaba creciendo en poder y que estaba gobernando y controlando esa región del Medio Oriente era la Gran Bretaña. Y la nación que estaba perdiendo ese territorio en el Medio Oriente era la nación de Turquía, los turcos. Ellos estaban perdiendo el territorio y la Gran Bretaña estaba creciendo. Por lo tanto, en el versículo 40, ahí se nos está introduciendo al rey del sur, que representa a Turquía, y al rey del norte, que representa a la Gran Bretaña. Turquía está declinando en su poder, mientras la Gran Bretaña está creciendo en su poder. ¿Okay? Eso es lo que vemos ahí al tiempo del fin. Por lo tanto, por lo menos en el versículo 40, cuando empieza, ¿verdad?, estos eventos en el tiempo del fin. Ahora les voy a leer esta referencia, tratado número 12, la página 84, para que ustedes puedan apreciar esto. Les voy a leer la página 84 hasta la 86, y dice esto: pasando más allá de la declaración profética de las victorias mahometanas y llegando al tiempo del fin, en el siglo XVIII, encontramos que el cristianado rey del norte, en su quinto régimen,
los gobiernos cristianos independientes de la Iglesia, al principio había de invadir al rey del sur, el imperio maometano, y finalmente había de volver a tomar del rey del sur a Egipto y a Palestina, y muchos otros países además de aquellos que componían el imperio maometano. El mapa número 10 enfatiza el imperio turco en su grandeza y también da las fechas cuando cayeron las varias provincias. De acuerdo al mapa, la decadencia del imperio comenzó en 1699, al tiempo del fin, Daniel 12:4. Hasta 1915, cuando al fin Inglaterra declaró la soberanía turca y estableció un protectorado nominalmente, Egipto fue una dependencia turca. Pero desde 1883, después de la rebelión de los gobernadores árabes, Egipto había sido prácticamente gobernado por Gran Bretaña, bajo un cónsul general. Palestina, y ahí está la referencia, el libro nuevo de referencia de estudiantes. Palestina, la tierra gloriosa, por muchos años el hogar de la raza hebrea, estuvo bajo el control de Roma en el tiempo de Cristo. En el siglo VII pasó bajo el poder musulmán y de 1516 a 1919 estuvo en las manos de los turcos y una parte del imperio turco. Muy bien, hermanos, entonces aquí lo que estamos mirando básicamente es lo que sucedió en la historia. Y la historia lo comprueba, que alrededor del año 1699, al principio del siglo XVIII, lo que estuvimos mirando, o lo que vemos en la historia, es de que Turquía, que es representado por el rey del sur, está declinando en poder, mientras el rey del norte, que es representado, ¿verdad?, por la Gran Bretaña, el rey del norte, está creciendo en poder. Y ustedes lo pueden ver leyendo la historia, que eso fue lo que sucedió al principio del siglo XVIII, en el tiempo del fin, cuando empezó, ¿verdad?, el tiempo del fin. Vemos que Turquía está declinando y la Gran Bretaña está creciendo. La Gran Bretaña empezó a controlar esa región del Medio Oriente, mientras Turquía empezó a perder territorio y finalmente, ¿verdad?, llegó a perder ese territorio. Y hoy en día, si ustedes visitan a esos lugares en el Medio Oriente, como Egipto, allí hablan inglés. Hablan inglés porque tuvieron una influencia muy grande de la Gran Bretaña y la historia lo comprueba. Por lo tanto, en el versículo 40, cuando dice que al fin del tiempo el rey del sur contenderá con él, está hablando de Turquía y está hablando que el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entonces vemos que la Gran Bretaña iba a levantarse con una tempestad, con más fuerza, con más ira, para ir y destruir. Y básicamente eso es lo que estamos mirando en la historia, lo que pasó. Versículo 41 dice: y entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estamos hablando de los árabes. Muchas naciones de los árabes no pasaron en control. O sea, la Gran Bretaña no pudo controlar a esos países árabes. Muchos escaparon, ¿verdad? Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y ya como le hemos explicado, ¿verdad?, Egipto tuvo la influencia de la Gran Bretaña, por eso allí se habla el idioma de inglés. Y luego dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas
preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Está hablando del contexto del rey del norte, la manera cuando la Gran Bretaña se levantó y empezó a conquistar países y reinos. Se dice, hay un dicho que el sol nunca nunca se ponía, nunca dejaba de brillar en el reino de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la Gran Bretaña empezó a conquistar a muchas tierras en el mundo. Y una de las tierras que conquistó fue el Medio Oriente, tuvo una influencia muy grande y por eso es representada como el rey del norte. Ahora les voy a leer otra referencia para explicar este punto y luego vamos a continuar con los otros versículos. Les voy a leer Llamadas Oportunas, volumen 2, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 7, y la página 5, dice esto. Note cuidadosamente que a la caída del rey del sur, el rey del norte se expande y derriba a muchos países y entra a la tierra gloriosa, Palestina. Pero Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de su mano. Y recuerde que esta obra de conquista había de comenzar al tiempo del fin. De aquí que en el tiempo del fin el rey del sur cae, mientras el rey del norte se expande. Y puesto que el conflicto empieza al tiempo del fin, la derrota del uno y la victoria del otro son completadas durante el tiempo del fin. Enseguida, para saber cuándo comenzaron los años del tiempo del fin y quién es el rey del sur y quién es el rey del norte, todo lo que necesitamos saber es cuándo empezó tal disputa y quién cedió en el tiempo del fin a Egipto y Palestina y a un poder enemigo. ¿Qué poder como resultado ha disminuido y qué poder ha aumentado durante el tiempo del fin? Hay solo una respuesta y esa es: mientras el Imperio Otomano ha estado disminuyendo desde 1669 después de Cristo, el Imperio Británico ha estado aumentando y este gobierna hoy a Egipto y a Palestina. De aquí que hoy Turquía es el rey del sur y la Gran Bretaña es el rey del norte. Y de acuerdo a este conflicto profético, el tiempo del fin empezó al comienzo del siglo XVIII. Muy bien, hermanos, entonces ahí claramente vemos lo que pasó en la historia, y la historia lo comprueba, que al principio del siglo XVIII la Gran Bretaña estaba creciendo en poder y Turquía, ¿verdad? Turquía estaba declinando en poder. Pero ahora noten lo que pasa con el versículo 44 y 45. El versículo 44 y el versículo 45 nos llevan, especialmente el versículo 44, nos llevan hacia la Segunda Guerra Mundial. Empezando del versículo 40, en otras palabras, del versículo 40 al 43, nos habla del siglo XVIII, 1669, o como lo estamos mirando ahí, 1699, al principio del siglo XVIII, hasta la Segunda Guerra Mundial. Versículo 44 nos va a hablar de eventos que tomaron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta el 1946, por ahí. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos, hermanos. Se los voy a leer. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.
Entonces ahora el versículo 44 nos menciona que el rey del norte, que en este contexto representa a la Gran Bretaña, dice que recibe noticias del oriente y del norte. Ahora no recibe esa presión o ese ataque del rey del sur. ¿Por qué? Porque Turquía ya declinó en poder. Básicamente Turquía, como declinó en poder, ya no es ese enemigo al rey del norte, sino ahora la Biblia dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces este versículo, hermanos, vamos a ver que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y las noticias que recibe del oriente y del norte lo van a atemorizar a la Gran Bretaña. Y vamos a ver, hermanos, que las noticias que recibió la Gran Bretaña, que causó que lo atemorizaran y causó que se preparara y causó como un shock en este país, fue las noticias que recibió del oriente, que fueron el ataque de Japón, y las noticias del norte fue el ataque que recibió de Alemania. De esa manera, el rey del norte, como dice aquí, fue atemorizado por las noticias del oriente y por las noticias del norte. No tanto por el rey del sur, porque ya vemos como que el rey del sur pasó, declinó en su poder. Lo notamos en el versículo 40, cuando el rey del norte se levanta con gran tempestad y básicamente lo aplasta, ¿verdad? Lo destruye. Y eso es lo que la historia lo registra. Pero ahora el rey del norte es atemorizado por las noticias del oriente y por las noticias del norte. Entonces, les voy a leer algunas referencias que nos explican un poquito más de esto. Tratado número 12. Ahora les voy a leer la página 88 y la página 80 y la página 89. Sí, la página 88 y la página 89 dice esto. El problema final del rey no es levantarse de la contienda con el rey del sur, sino de las noticias del oriente y del norte, mostrando que él está involucrado en esta lucha final por la supremacía, no porque alguien declara la guerra contra él, sino que él declara la guerra contra muchos, porque las noticias del oriente y del norte lo han atemorizado. Si las actividades agresivas de Alemania al norte del Mediterráneo y los japoneses al este de él son las noticias que han guiado a Inglaterra a guerrear contra muchos, y no hay duda de ello, entonces esta Segunda Guerra Mundial llevará al cumplimiento de todo el capítulo bajo consideración. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí esta referencia es que ahora el rey del norte, en este contexto la Gran Bretaña, recibe las noticias del oriente, Japón, y las noticias del norte, Alemania. Y eso es lo que causa que se atemorice, y eso es lo que causa que ahora no es, como vemos aquí, ahora ya no es el rey del sur el enemigo, sino más bien es las noticias que recibe del norte y del oriente. Y básicamente ese versículo, el versículo 44, nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial. Les voy a leer otra referencia. Esta referencia la encontramos Llamadas Oportunas, volumen 2, número 7, pero esta vez les voy a leer la página 8, y noten lo que dice. En el tiempo del fin, después de haber inundado los países previamente mencionados, el rey del norte se ve nuevamente en el conflicto, pero no con el rey del sur.
Él es arrastrado a este último conflicto por lo que se le ha reportado del este y del norte. Ahora que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló de las direcciones especificadas por la inspiración, Alemania en el norte y Japón en el este, además Rusia en el extremo norte, los hechos tan frescos en nuestras mentes nos obligan a quitar toda duda que la Segunda Guerra Mundial es de la que se habla aquí en la profecía. Y no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial actualmente no ha terminado, que aún está por terminar. Ante estos hechos conocidos mundialmente, digo que es difícil para uno negar lo que aquí es traído a la luz. Muy bien, hermanos, básicamente ahí lo que nos menciona es que ese versículo 44, nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a la inspiración, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Por eso cuando ustedes leen revistas o libros de historia o las noticias, a veces escuchamos esta expresión que se dice la Guerra Fría. La Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se ha escuchado esa frase, la Guerra Fría. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese conflicto no se terminó, no se ha terminado. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Por eso yo titulé este estudio La Tercera Guerra Mundial, pero en realidad es la Segunda Guerra Mundial que no se ha terminado. Pero en el mundo, en los ojos del mundo, sabemos de que va a haber un conflicto, que va a haber una tercera guerra mundial. Eso es como la gente lo considera, ¿verdad? Porque ya pasó la segunda, entonces dicen, bueno, pues va a haber una tercera. Pero de acuerdo a inspiración, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Va a terminar cuando se cumpla el versículo 45, cuando el rey del norte llegue a su fin y nadie le ayude. Y vamos a ver que el rey del norte ahora ha tomado, vamos a decir, ahora incluye a los Estados Unidos. ¿Ok? En este versículo 44 mayormente se aplicaba a la Gran Bretaña. Pero ahora, en este año que estamos viviendo, ahora se incluye a los Estados Unidos. ¿Okay? Ahora el rey del norte también incluye a los Estados Unidos. Entonces ustedes saben que obviamente Inglaterra y Estados Unidos siempre han estado trabajando a mano, pero ahora el énfasis es en Estados Unidos. Y después les voy a dar unas referencias para comprobarlo a esto. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, hermanos, el versículo 44 nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y no ha terminado esa Segunda Guerra Mundial. Por eso, como les mencioné anteriormente, siempre escuchamos de la Guerra Fría, la Guerra Fría. Y esa es la frase que siempre se ha mencionado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Guerra Fría. ¿Por qué? Porque simplemente se ha enfriado. Y muy pronto, hermanos, esta guerra se va a poner caliente. Se va a poner caliente y es cuando todos los países del mundo se van a involucrar. Mayormente lo que vamos a ver, y en la segunda parte y en la tercera parte voy a explicar más de esto con referencias, básicamente vamos a ver que el mundo está dividido en dos, podemos decir en dos secciones, en dos bloques. En un lado tenemos a los países cristianos, a los países capitalistas, ¿verdad? A los países países democráticos como Estados Unidos, Inglaterra y los aliados, ¿verdad? Que incluye Canadá, Australia y muchos países cristianos, capitalistas, democráticos. Estos países apoyan a los judíos, apoyan a Israel. En el otro lado tenemos a los países comunistas, países socialistas, países que apoyan a los árabes, ¿okay? A los musulmanes,
estos países comunistas. Entonces, como China, como Rusia, Corea del Norte y todos los países árabes, ¿verdad? Irán y el resto. Ahora, estos dos bloques, estos dos poderes y reinos van a entrar en conflicto. Y más adelante en la segunda y tercera parte lo voy a explicar más. Entonces este conflicto o esta tercera guerra mundial va a ser entre estos dos bloques, los países capitalistas, democráticos, países cristianos dirigidos, y los que van al frente son los Estados Unidos, contra países comunistas, países que apoyan a los árabes, dirigidos por mayormente Rusia, China y los árabes. Entonces ese conflicto se va a hacer fuerte y se va a hacer caliente en el Medio Oriente. Todo lo que estamos mirando hoy en día, hermanos, en las noticias y el conflicto en el Medio Oriente, básicamente es un conflicto que va a crecer, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, hasta que finalmente va a involucrar a todos los países del mundo. Va a incluir a los Estados Unidos y a Rusia. De hecho, en estos momentos Rusia le está diciendo a Estados Unidos que no se meta, que no se meta con lo que está haciendo allá en Ucrania, ¿verdad? Entonces Estados Unidos quiere ir y controlar la región y vemos que hay mucho conflicto. Pues hermanos, lo que va a pasar es de que otros países se van a involucrar y va a llegar a ser una guerra mundial. Una guerra que este mundo nunca la ha conocido. Pero de todo esto, hermano, va a salir algo positivo para el pueblo de Dios. Vamos a ver que la razón que Dios va a permitir que todo esto suceda es porque Dios a la vez va a castigar estas naciones, pero a la vez va a preparar el territorio para la llegada de su pueblo. Por eso les digo, hermanos, que el Medio Oriente, específicamente esa región de Palestina, es una región que es muy importante para Dios, es muy importante para el pueblo de Dios. Y esa es la región en todo el mundo que todos los países están fijando, mirando los eventos, específicamente allí en Jerusalén, en Israel. Y la pregunta es ¿por qué? Siempre hacemos la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué en Palestina? ¿Por qué en el Medio Oriente? ¿Por qué allí? ¿Por qué siempre hay conflicto? Siempre, 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 por todas las edades, hermanos, regresando desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el periodo de Turquía, Inglaterra, hasta la fecha, todavía vemos conflictos en el Medio Oriente, vemos pleitos, vemos sangre, guerra, sufrimiento y todo eso. Pues hermanos, les voy a decir la razón por qué. Y Dios nos la va a enseñar, Dios nos va a decir la razón. Y va a ser algo muy interesante que yo sé que vamos a entender las razones por qué sucede esto. Bueno, continuando ahora el versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces este versículo, hermanos, nos muestra el destino del rey del norte. Nos muestra que el rey del norte va a llegar a su fin y nadie le va a ayudar. Y cuando esto suceda, entonces empieza el capítulo 12 que dice en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda. Es entonces cuando Miguel se levanta y libera a su pueblo y empieza el tiempo de la angustia cual nunca ha habido. Por lo tanto, hermanos, estamos viviendo en un tiempo cuando en cualquier momento puede estallar una guerra en Palestina. En la segunda parte, en la otra parte, les voy a explicar otras profecías que nos dan más detalles en cuanto a este conflicto. Nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, las otras naciones que van a participar en este conflicto. Pero aquí en Daniel 11 podemos ver que este capítulo termina cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda. Quiere decir que Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados, pero mayormente Estados Unidos e Inglaterra,
van a llegar a su fin y nadie le va a ayudar. Les voy a leer esta referencia, la página 89 y la página 90 del tratado número 12, comentando sobre este versículo, sobre el versículo 45, porque ahí dice, y plantará las tiendas de su palacio, y entre los mares y el monte glorioso. Está hablando del rey del norte que va a plantar las tiendas de su palacio, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el último versículo del capítulo y es el último versículo que no se ha cumplido. Todos los 44 versículos de Daniel 11 se han cumplido, excepto el versículo 45. Ese versículo no se ha cumplido, está en el futuro. Noten lo que dice aquí. Es evidente que plantar las tiendas de su palacio no puede significar plantar su Capitolio. Por lo tanto, las tiendas pueden denotar una rama de su palacio, y su elección de plantarlas en el monte glorioso y santo indica que el lugar es designado para atribuir a sus tiendas la santidad del Dios de los cristianos. Invistiendo las tiendas de su palacio con tanta santidad puede significar que es para hospedar la oficina principal del inminente gobierno eclesiástico mundial, el cual ya hemos considerado. Pero una ubicación, quizá el monte Sinaí, que está entre los mares, el Mar Rojo y el Mediterráneo, eligiéndola en lugar de Jerusalén, implica que es porque Palestina, así como Edom, Moab y Amón, escaparán de su mano. La declaración llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, muestra que él ha sido ayudado previamente por algún otro poder y que no continuará por mucho tiempo después, y probablemente significa que su eclesiastismo será vencido por los cuernos de la bestia escarlata. Siendo aparente ahora que las tiendas de su palacio están supuestas y a representar santidad, y que la mujer que cabalga la bestia, Apocalipsis 17:3, arregla los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos del mundo, la verdad es clara que los gobiernos cristianos actuales han de ser reorganizados y gobernados por una cabeza eclesiástica y no por Hitler. Muy bien, hermanos, ustedes pueden leer todo el tratado en su tiempo, pero básicamente lo que estamos mirando allí es de que cuando dice que plantará las tiendas de su palacio, quiere decir que puede establecer un cuartel general. Y ahí menciona entre los mares, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Y básicamente cuando ustedes miran el mapa, la nación que está entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo viene siendo Arabia Saudita. Ese es el país que se encuentra entre los mares, el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Y ustedes saben que durante la guerra del Golfo Pérsico, la nación que le abrió las puertas a los Estados Unidos y también a Inglaterra fue Arabia Saudita. Y allí es donde Estados Unidos construyó o tiene una base militar. Puede ser que este versículo, hermanos, está hablando de que, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, está hablando de tener como un cuartel general o tener una influencia allí. Sin embargo, la profecía dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. También esta referencia menciona que aquí menciona lo que va a suceder después de este conflicto. En otras palabras, lo que estamos estudiando del rey del norte y el rey del sur sucede antes del evento que está registrado en Daniel capítulo 12, versículo 1. En Daniel 12:1 nos menciona el tiempo cuando Miguel se levanta, libera a su pueblo y empieza el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Ese periodo de tiempo, hermanos, tiene que ver con la ley dominical.
tiene que ver con la marca de la bestia, con un sistema religioso político en uno. Entonces, el rey del norte tiene que llegar a su fin alrededor de ese tiempo, porque cuando llegue a su fin es el momento que Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia. Por lo tanto, este conflicto, esta guerra, sucede un poquito antes de la ley dominical. ¿Okay? Esa es la secuencia de eventos que encontramos en Daniel capítulo 11 y terminando con Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice en aquel tiempo. Cuando Daniel 12, 1 dice en aquel tiempo, nos está proyectando al versículo 45, en el tiempo cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda. Dice, en ese tiempo es entonces cuando Miguel se levanta. Y ustedes ya han visto, ¿verdad?, por los estudios que hemos tenido, que eso sucede cuando los 4 vientos empiezan a soplar sobre todo el mundo. Viene siendo la ley dominical, viene siendo el tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Y la referencia se las he dado, ¿verdad?, lo que dice ahí la inspiración, que los vientos están siendo detenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Dice la hermana White que ese va a ser un tiempo decisivo para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, este conflicto está muy pronto a suceder. Está muy pronto a suceder. Solamente falta un versículo para cumplirse y es el versículo 45 de Daniel capítulo 11. En la segunda parte les voy a explicar un poco más de lo que viene siendo el rey del norte y el papel que va a desempeñar los Estados Unidos de América. En realidad, Estados Unidos es el que lleva el título ahora, aliado con la Gran Bretaña, ¿verdad? Y otros países cristianos de habla inglesa. Ellos son los que llevan el título, el rey del norte. Y ahora vemos que este rey del norte va a ser o se va a involucrar en la guerra, no tanto con el rey del sur, como ya lo hemos visto, sino por lo que se le fue anunciado o las noticias que recibió. Y ahí inspiración menciona a Japón y menciona a Alemania, pero no solamente Alemania, sino también menciona a Rusia. Y es muy interesante porque el conflicto que se va a desarrollar en estos días va a ser entre los Estados Unidos, los países capitalistas democráticos, ¿verdad?, los países cristianos, y aliados con los judíos, en contra con los países comunistas, los países árabes. Y ese es el conflicto. Esa es la razón que los árabes odian a los Estados Unidos. La razón que los odian y no quieren a los Estados Unidos es porque Estados Unidos está apoyando a los judíos. Y en realidad, si ustedes hacen la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿verdad?, las Naciones Unidas le dieron el derecho a los judíos y les dieron el derecho de regresar a Jerusalén, a Israel. Y es cuando se formó el Estado de Israel. Así le llaman, el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque fue ayudado, los judíos fueron ayudados por Estados Unidos, que básicamente las Naciones Unidas están en el territorio y dirigidos por los Estados Unidos. Y ellos fueron los que le dieron el territorio a los judíos, 1948. Desde ese tiempo tuvieron que echar afuera a los palestinos, a los árabes que estaban viviendo allí. Y de ahí surgió nuevamente ese conflicto, y no ha parado desde ese tiempo. Y en realidad, pues lo hemos visto también en la historia que a través de los años siempre ha habido conflicto en esa región, pero nunca se ha visto tan fuerte y tan grande como hoy en día. Hoy en día, casi todos los días hay conflicto en ese lugar. Hay conflicto y hay sangre, hay mucho conflicto. Y no va a terminar hasta que finalmente Dios diga y hasta que finalmente Dios establezca su reino en esa región. Entonces, hermano, en la segunda parte vamos a continuar con esto y vamos a identificar más bien, o vamos a poder explicar bien el rey del norte
Estados Unidos, y a través del libro de Sofonías y Nahum vamos a ver otros eventos que nos van a ayudar a entender este conflicto, esta tercera guerra mundial que está pronosticada, que ya hemos visto que es la segunda guerra mundial que no ha terminado, pero en realidad va a ser, ¿verdad?, como una tercera guerra mundial. Espero que esto les pueda ayudar, y la razón que lo estoy haciendo así es porque el tema es muy largo, ¿verdad? Entonces me gusta explicarlo una parte, segunda parte y tercera parte para que nosotros podamos entender el estudio en su totalidad. Les invito a que lean el tratado número 12, la parte de los versículos que no expliqué. Allí está explicado todo el capítulo de Daniel 11, con más detalles, con más historia, con más puntos de importancia en este conflicto a través de los años. Pero simplemente quiero que entendamos que estamos viviendo, hermanos, en el último, entre el versículo 44 y 45, que estamos muy cerca al cumplimiento de esta profecía. Antes de terminar esta parte, les voy a leer Profetas y Reyes, la página 393 y 394. Noten lo que dice aquí. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se le ha cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambre y terremotos por los lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Hermanos, esta declaración es muy clara. Verdaderamente estamos en un tiempo, hermanos, como dice aquí, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Y los hombres del mundo, los hombres grandes, saben que algo está por suceder. Los políticos, los gobernantes, los presidentes saben que algo tiene que suceder. Muchos del militar, los políticos saben
que una guerra en el Medio Oriente es inevitable. Y aquí Inspiración nos dice, hermanos, que Dios nos ha enseñado que estas cosas se tienen que cumplir. Todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha amonestado, nos ha enseñado a que nos preparemos, es para nuestro bienestar, hermanos. Y esa referencia yo pienso que lo hace tan claro de que estamos viviendo en un tiempo donde se espera una crisis mundial. Y todos en el mundo, los reinos y los gobernantes saben que este mundo se está acercando a una crisis mundial. No solamente económica, política, sino también a una guerra. Y es triste, hermanos, que esto esté sucediendo, pero es una realidad. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nos ha enseñado y nos está enseñando y nos está mostrando lo que va a suceder y nos da su gracia y misericordia para que nos preparemos. Hermanos, los invito a que me acompañen en la segunda parte y la tercera con la ayuda de Dios para poder estudiar este tema y para que podamos entender en una manera más completa este tema de la Tercera Guerra Mundial y los eventos que van a tomar lugar en el Medio Oriente. Ahora es el tiempo de preparación, como dice la referencia, ahora es el tiempo de escudriñar el corazón, ahora es el tiempo de separarnos de todo ídolo y ahora es el tiempo de estudiar y de consagrar nuestras vidas para que estemos listos y preparados y para que podamos entender estas profecías y que podamos estar listos y que podamos, ¿verdad?, ser sellados y ser parte de ese pueblo. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero terminar con una oración esta primera parte. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pido que bendigas a cada persona oyente de este video, que tú la puedas bendecir. Y te damos gracias porque tú nos has revelado estas verdades. Ahora te pido que nos ayudes para que nos preparemos y que podamos entender tus planes divinos y que nos ayudes para ser sellados y para que podamos ser parte de tu reino. Gracias, gracias te lo damos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.